Bueno, ¿os gustó la película? Sí. Okay. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Cómo describirían las condiciones socioeconómicas en las que se crió el protagonista, Carl Brashear? ¿Creen que esas circunstancias tuvieron algo que ver con su carácter de adulto? Venga, rápido. Sí, John. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tuvo que ver? A ver, Gustavo. Adversidad, carencias, austeridad. Se crió creyendo que la comodidad y la falta de presión era normal en la vida. No, todo lo contrario. Okay. Hungry hounds hunt. Okay. Perros hambrientos cazan. No aquellos que están acostumbrados a encontrar su comida en sus cuencos. Okay. Bien, tenemos que ir rápidamente. Segundo, ¿cómo describirían al padre de Brashear? ¿Era un hombre mimoso, delicado, consentidor? ¿Qué rol juega el carácter del padre en la formación de Brashear como adulto? Muy importante eso, porque al principio de la película, cuando menciona que hoy es viernes, su reacción y todo, sobre todo ante el tiempo y, ¿cómo decirlo? Se exige a sí mismo. Dio su palabra, menciona la palabra, de mi palabra que iba a terminar el viernes. Le dice, papá, hoy es viernes. Bueno, aún así, de todos modos, hay que terminar. Di mi palabra. ¿Se valora la palabra aquí, en esta sociedad? ¿Cuántos dicen, sí, voy a venir? Y no se lo creen ni ellos, se le ve en la cara. ¿Okay? Sí. Además tiene un concepto del deber, porque le dice, bueno, tú trabajas como si fuera mío. O sea, también habla de responsabilidad y compromiso, aunque no es su tierra. Da lo mismo, era que fuera de quien fuera, él se comprometió a hacerlo, había que hacerlo. Ok. 3. ¿Qué saben de las circunstancias sociorraciales en los Estados Unidos de la época en la que Brashear se cría y en los que se encara para desarrollar su carrera militar? Ok, Gustavo. A la época de los derechos civiles. Antes de. Bueno, sí, no tenían. 1965 es cuando por fin se firman los derechos civiles, 2 años después de que yo naciera. Okay. Carl Brashear, la época de mi padre, en esos días los negros no se les permitían ni ir a la biblioteca pública. ¿Sí? Aún había linchamientos. Aún había linchamientos. Cuando yo era pequeño, en Nueva York, a otro ingeniero negro que trabajaba en la IBM como mi padre, pusieron una cruz en llamas delante de su casa. Estamos hablando de finales de los 60. Okay. Para que os hagáis una idea. Okay. Número 4. ¿Cuáles son los atributos, las características, las herramientas mentales que Brashear trae consigo a la Armada que le permiten superar los obstáculos que se le presentan a lo largo de su carrera militar? ¿Dónde adquirió estos atributos, esas características, esas herramientas? ¿Creen que si su padre hubiese sido un hombre débil, consentidor y delicado, Brashear hubiera logrado lo que logró como adulto? Las características es ser el mejor, no rendirse, o sea, ante cualquier circunstancia. Exigirse para ser el mejor, no aceptar la rendición. ¿Qué más? El compromiso, responsabilidad. Compromiso, responsabilidad, ¿algo más? Y cómo influye su padre, siempre es una presencia constante en toda su vida. A todo momento está su fotografía, su radio y está en la memoria de... ¿Os acordáis de Michael Jordan? Sí, sure. ¿Quién era la figura en su mente que siempre le estaba inspirando, motivando para ser el número 1? Su papá. Okay, no me digan que un papá exigente no es indispensable o no es tremendamente importante para que alguien sea excelente. Okay. ¿Algo más? ¿O creen que si el papá de Brashear hubiera sido un papá consentidor, o él hubiera logrado lo que logró? No, Shoda se hubiera quedado igual como el padre. Se hubiera quedado igual que el papá. El papá le exigió como todo papá debería exigir a sus hijos: sé más que yo. ¿Okay? Eso está muy arraigado en la cultura afroamericana cuando existe el papá.
la idea de que mi papá me decía, yo logré alcanzar, no logré porque yo me paraba sobre los hombros de tu abuelo. Tú te paras sobre los míos, a ti te toca llegar más alto para que tu hijo pueda empezar más alto todavía, así que sucesivamente. Que es cuestión de honor, sí. La importancia cuando se estaban subiendo al autobús, todos los otros individuos de color, afroamericanos, no tenían a su padre, estaban solos. Brashear sí tenía a su padre, y eso se refleja en la actitud de ellos hacia sí mismos, lo que se consideran que nunca saldrán de cocineros, diferente a Brashear en el film. Totalmente. Si tenéis tiempo, ver la película Coach Carter, vais a ver afroamericanos sin papá como son unos perdedores versus el hijo de Coach Carter. ¿Ok? Ok. Que también, esto es una historia verdadera. ¿Ok? Carl Brashear. Y por cierto, ha llegado al cine, pero historias como las suyas que a peso la docena. ¿Ok? Cualquier hombre de color que veáis, mayor de 40 años, que haya logrado algo en Estados Unidos, tiene una historia como esa o mucho más difícil detrás de él, porque se le exige 10 veces más. Simplemente, pues, esta ha llegado al cine. ¿Ok? Pero luego son hombres duros, no tienen mucha paciencia con niños mimados, simplemente no la tienen, porque saben lo que es presión de verdad. ¿Sí? Además que todo eso, las ganas que tenía él de estar en el ejército, ¿no? Desde pequeño, además de todos estos atributos, ese deseo de ser Buen punto. alguien, Se ve en el cómic, ¿no? Que tiene sus desde niño tiene esa ilusión, ¿no? Es una motivación también, además de los atributos y cualidades. ¿Y por qué tiene esa motivación? ¿De dónde surge? La insistencia del padre. Sí. Ajá. No solamente la motivación, sino atreverse también. Atreverse a ser el número uno. ¿Y quién le inspiró la idea de ser el mejor? Padre. Su padre. Ok. Algo que no mencionamos ahorita y es importante, ¿no? ¿Qué lleva a la Armada? Bueno, además de todo esto también la frase esta del papá, ¿no? Que creo que aquí es donde entraría. Bueno, es en la que Hay muchas preguntas, sí, ok. sí. Si no llegamos a eso, anótalo Sí. vamos a seguir. Número 5, ¿verdad? Sí. Las últimas palabras del padre Brashear incluyen, y cuando se ponga difícil, o sea, las cosas cuando se pongan difíciles y se pondrán, no me falles jamás. No me falles. Okay? Don't quit on me. Okay? Compromiso personal conmigo, como tu padre, no me falles. Ahora vete y no vuelvas aquí. Puntos suspensivos en mucho tiempo. O sea, no le está echando, lo que no quiere es que vuelva al hoyo del cual el padre se esforzó para que él pudiera tener lo único que el padre podía darle para que él saliera y no cayera al mismo hoyo. Comenten sobre toda esa escena, el mensaje y las emociones del padre y el efecto sobre el hijo. ¿Es el padre un hombre insensible, sin sentimiento hacia su hijo? Comenten sobre toda la escena. Todo lo contrario, o sea, ahí es la confusión del amor y no el amor, es un verdadero amor. Ahí está. Y me imagino que ahí el no me falles también incluye como el honor, no como que el apellido. ¿No? Tienes un apellido, tienes un nombre, pues tú representas no solo a ti o a mí, sino que a una familia, ¿no? Y los que vienen atrás de ti. Por supuesto. Sí. Pero también, como menciona, no creas en promesas, que también él necesita esforzarse para lograrlo. No simplemente que alguien le va a decir que se lo va a dar, sino es como diciendo, esfuérzate tú. Rompe la regla si es necesario, pero consíguelo. El comentario que dice, o sea, no me dejes mal, o sea, también es, o sea, darle el honor al esfuerzo que he estado haciendo. Exactamente, punto, sí. O sea, porque le dijo, o sea, hasta esas palabras le dijo, mi hijo no trabaja, no estudia, o sea, my kids goes to school, o sea. Exacto. Muy bien. Ok, número 6. ¿Qué significado tienen en inglés las siglas
NF. ¿Qué significado tienen para Brashear? Ya lo has mencionado. ¿Qué significa? Ok, ¿y a qué se refiere? Que no se olvide de dónde viene. No se olvide de su compromiso, de dónde viene, lo que representa, etc. ¿Sí? Todo el sacrificio que se ha hecho Ah. para que él esté ahí. No, exactamente. 7. ¿Cuál escena anterior que junto con esta nos permiten deducir el tipo de formación que el padre de Brashear dio a su hijo? ¿Cuál creen que fue la función de la madre en esa formación? ¿Creen que se interpuso o socavó la autoridad del padre o por lo contrario apoyó a su marido? ¿Cuál es el tipo de formación? ¿En qué se basaba fundamentalmente? ¿Le podía enseñar matemáticas? No. Principios y valores, Esfuerzo. Esfuerzo, carácter, integridad. O sea, aún sin tener una educación formal, hay mucho que uno puede transmitir. Lo más importante, educación formal la puedes encontrar en cualquier parte. ¿Okay? Puedes descargar PDFs por Google, de casi cualquier materia. Pero esas cuestiones de integridad, de carácter, de compromiso, de autoexigencia, etcétera, 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 eso no te lo puede dar Wikipedia. Eso se tiene que transferir de un individuo a otro. ¿Sí? No. En cuanto al papel de ahí de la madre Ah, sí. en la formación, pues tiene mucho que ver porque en ningún momento se ve la esposa que estuviera en desacuerdo con, sino que pues tiene muy presente y sabe muy bien con quién está. O sea, su esposo con quién está y por qué está y para qué está. Y ayuda a explicar las emociones del padre para que el hijo no las malinterprete. ¿Se acordáis? Al final no me ha dicho nada, es que, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para hacer parte de su papel es de hacer de puente entre el papá y los hijos. Igual que en el servicio militar están los oficiales, los sargentos y los soldados. Pues parte del trabajo del sargento es ayudar a que los soldados interpreten las intenciones, etcétera, de los oficiales. Un papel importantísimo, vínculo. ¿Sí? 7, 8. ¿Qué papel desempeña la competitividad en el carácter de Brashear? Sin ser competitivo, ¿hubiera logrado sus metas? Okay. Ahora, comparándolo a nuestra cultura, ¿qué nos parece a nosotros este tipo de competitividad? ¿Quién se cree? O soberbia. Prepotente, soberbio. Okay. Arrogante, etcétera. Y luego nos preguntamos que por qué estamos como estamos. Que para ver héroes tenemos que ver películas americanas. Empezáis a entender que el problema es nuestra cultura, la forma de ver las cosas, la forma de interpretar la realidad. Ese es el problema. Nuestras normas son el problema. Lo que consideramos normal y aceptable, elogiable inclusive, que es el problema. 9. ¿Cuáles son los obstáculos externos, o sea, fuera de él, sociales e intrapersonales, a los cuales se enfrenta Brashear a lo largo de su carrera? A ver, podemos ir por partes. Los externos, ¿cuáles son? El racismo. El racismo. Ok. Por supuesto, el racismo intrapersonal. ¿Creéis que le ayudó mucho que su esposa le dejara cuando estaba ahí tirado en la cama del hospital? ¿Qué? No. Pues la pérdida de su pierna. La pérdida de su pierna. Su edad, el no verse a sí mismo Ajá. de una manera limitado por su edad. Por su edad, por su discapacidad. ¿Okay? O sea, en ese momento tan crítico, su esposa le deja, no tiene pierna, y ya no es un hombre joven. Ajá. Pero muy al contrario del mayor, ¿no? O sea, Ya hablaremos
del mayor o del...? El de Sunday. Ah, Sunday, ya hablaremos de Sunday. Ok. Bueno, y los internos, psicológicos, cognitivos y afectivos o emocionales ya los hemos mencionado. 10. En la escuela de buzo, ¿qué es lo que le pregunta el sargento a Brashear acerca de su padre y qué es lo que él responde? Rápido, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Cómo te logró motivar tanto, no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ajá. Ser mejor. Ser mejor. Sí. ¿Qué pensamos nosotros en esta cultura acerca de la exigencia, acerca de personas que nos exigen? Ay, no se están reuniendo. Ajá, son los Darth Vaders, ¿no? ¿Ok? Ah, eres cruel. ¿Cómo puede ser? Pues, si quieres sacar lo mejor de alguien, tienes que presionarle. ¿Eh? Cuando trabajaba de instructor privado, ahora cuando trabajo de entrenador, me pagan relativamente bien para hacer de sargento, para exigir, no, quiero más, no, y como me dice mi clienta, dice, no aguantaría que nadie me hablara así, solo usted. Pues para eso me paga para exigirle. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde íbamos? 11. 11. ¿Creen que Brashear hubiera podido demostrar el tipo de fortaleza mental, de carácter en su examen final de la escuela de buzo sin la formación, la inspiración y la motivación que le ofreció su padre? Hubiera fracasado desde el primer día. Ahí lo vemos en la película, ¿no? Al lado de su cama que tiene el radio y la foto. 12. A pesar de su espíritu de desafío, esto es muy importante, a pesar de su espíritu de desafío ante las injusticias de las autoridades racistas, en algún momento se muestra insubordinado o insolente a sus superiores o por lo contrario mantiene un control sobre sus emociones. Tiene un control total sobre sus emociones y eso también demuestra mucho la fuerza de carácter que tiene por sí mismo, todo lo que puede resistir y aguantar para un mayor propósito. Okay. Logra controlar su ira, no siente lástima de sí mismo, Jamás se queja. jamás. Ajá. Tampoco echa culpas a otros por su estado. Toma situación. responsabilidad, él toma responsabilidad. Me acuerdo, me viene a la imagen cuando estaba en Rochester, estaba hablando con el sargento que me reclutó a los Rangers, y al lado de su mesa había un póster que decía "Losers have excuses, winners take responsibility". ¿Okay? Perdedores tienen excusas, ganadores toman responsabilidad. Perdedores siempre van a encontrar motivos por los cuales no lograron. Ganadores van a encontrar la forma de conseguirlo. O van a dar el máximo posible en el intento. ¿Ok? Cuestión de enfoque. Ok. ¿Se presta a berrinches porque no consigue de inmediato lo que quiere? No, no. ¿Dónde creen que aprendió a controlar sus emociones de esa forma? Su padre. ¿Dónde vimos a su padre? Cuando estaba errando. Ajá. ¿Y dónde más? Al momento de despedirse de A su hijo. despedirse. Ok. 13. Dos hombres extraordinarios se muestran a lo largo del filme, Brashear y Sunday. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuál es la diferencia fundamental? O algunas, ¿cómo se podrían... Tipo de padre. O sea, donde recuerda a su padre. ¿Cómo representa a su padre Sunday? A un alcohólico que se ahogó en una botella. Alcohólico. Ujú. O sea, no pudo lidiar con la realidad y buscó refugio en la botella. Un hombre débil. ¿Okay? Y dos hombres extraordinarios, pero la gran diferencia. ¿Okay? Más cosas. Y como resultado, ¿cuál fue el ejemplo? Sí. Sunday siempre buscaba excusas y cuando algo pasaba
hacía algo malo y por eso le bajaban de rank. De rango. Mientras Bashir, él mantenía el control de sus emociones y buscaba la manera de seguir para llegar al nivel que él tenía de meta. Exactamente. Pero Sunday aprendió de su padre a ser perdedor. Simplemente a no encararse con las adversidades y a buscar el escape en la bebida. Su herramienta para lidiar era la bebida. ¿Y cómo acabó Sunday? Encerrado. No, pero ¿cuál fue su gran problema a lo largo de su carrera, aparte de su genio? El alcohol. El alcohol, alcohólico, pues está el palo, está la astilla. Sí. Aquí está algo interesante, como que al último le dice la esposa de Sunday, cuando estás conmigo, o sea, interpreta la película que deja el licor porque sale con ella. Entonces como que también, aquí está muy interesante, Sunday aprendió algo de Brochure. Ajá, exacto, exactamente, sí, aprendió algo. De hecho, se le ve cuando le han arrestado, ¿okay? Y está viendo, lo consiguió. O sea, él aprende algo, ¿okay? Va aprendiendo supera. Y se supera ese problema interior con el cual él se crió. Que en realidad, esa debilidad con la cual se crió Sunday, a pesar de ser blanco y tener todas las oportunidades, que es una discapacidad mucho mayor que la de haber sido negro en una sociedad racista. ¿Me expliqué? Okay. Blanco, si no hubiera sido por su alcoholismo, quién sabe lo que hubiera logrado Sunday. Pero ese problema interior, ¿okay? Ese fue un enemigo muy superior para él o para cualquiera que para Brashear el racismo, porque el racismo está por fuera. ¿Ok? Sí. Igual la diferencia es que, por ejemplo, el brochure, primer día, ahí se está quieto, o sea, no dice, ya me cansé una hora de esperar y ya me largo. Sino que, o sea, si lo quiere, va a esperar. Y aparte esperó 2 años más para llegar a ese punto. Por eso resalté ese de 2 años. 2 años estuvo mandando cartas, manteniéndose firme a su propósito. ¿Okay? Firme a su propósito. Eso es lo que él quería. Y luego aparte cuando llegó en la caseta estuvo esperando todo el día para que lo aprobaran. Ah, sí, exactamente, sí. Ajá. Shoei en ningún momento dejó de ser adversa a su vida, a pesar de que conseguía lo que quería. De hecho, lo que él quería se trataba de esfuerzo, solamente cómo quería hacerlo, o sea, como gusto. Pero seguía arriesgando su vida, seguía siendo difícil. Y luego, pues, una dificultad tras otra. Su pierna, su esposa, pues así es la vida. Para cualquiera que quiera sobresalir. Ajá. Sunday contentito que dijeron que sufrió de sus pulmones, el berrinche que le da hasta por golpear a los demás. O sea, su autolástima le ganó ahí también. Exacto, sí. No, o sea, no, está muy interesante cómo la adversidad la convirtió en recurso. Vitaminas. Vitaminas. Presión, vitaminas. Échenme lo que me echen, ¿ok? Simplemente me motiva. Punto. De nuevo, carbono o diamante, ¿qué queréis ser? ¿Ok? ¿Por qué le sucede a Sunday lo que le sucede? Cuando se lanza, sí. Pues, o sea, por consecuencia también está lidiando con el racismo. No, perdón, a O sea, Sunday. A Sunday, pero él está lidiando con el racismo contra Brochure. Ok, pero me refiero a antes, el problema con su pulmón, ¿por qué surge? Por salvar la vida a uno de sus compañeros cuando se echó. Pues sí, podríamos decir, Bueno, el responsable, obviamente. irresponsable, insubordinado, no respetaba la autoridad. Una orden es una orden, punto. No te guste, no está para ti que te guste, a ti te toca acatar.
También Brashear rompió las reglas, Shoei, pero son diferentes. Yo de hecho lo puse en la siguiente pregunta, que es cuáles son las similitudes. Ambos rompen reglas, pero tienen diferentes resultados. ¿Cuáles son las reglas que rompió Brashear? Nadó un día que no debería de nadar, por ejemplo. ¿Y por qué? Pero la naturaleza de esa regla, ¿cuál era? ¿Era justa? No. Era racista. Es una forma de desobediencia civil, en este caso militar. ¿Okay? Muy diferente a una orden que le da un superior, ¿okay? Cuando su vida estaba en juego. Él arriesgaba no solamente a que muriera el que se había caído, pero él mismo. Arruinó su carrera. ¿Okay? Él no era un hombre que respetaba la autoridad. Sí, brillante, o sea, excepcional en lo que hacía, pero era insubordinado. Imaginaros en la escena en la cual Sunday le agarra la radio del papá y la tira. Si hubiera aguantado Sunday, si le hubieran hecho algo así, no, y hubiera acabado en la cárcel y hubiera arruinado su carrera. Sin embargo, Brashear logró aguantar sus emociones. Tenía ganas de matarle, se le ve. ¿Okay? Agarra el cuadro de su padre y dice, ¡hey! ¿Sí? Gran parte de la diferencia. Sunday nunca aprendió a respetar figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque la primera figura de autoridad en su vida no era de respetar. Era un borracho. ¿Okay? Entonces nunca aprendió algo tan básico. Somos animales sociales y jerárquicos, por mucho que traten de decir democracia, etcétera, no, somos por evolución. ¿Okay? Somos animales sociales y jerárquicos. Miren a dónde vienen, alguien va a estar a cargo y alguien va a estar insubordinado. Eso es normal. ¿Okay? Vais al colegio, no hay un director o una directora. ¿Okay? Donde trabajáis, no hay un presidente, una presidenta, alguien a cargo, no hay una jerarquía. En la iglesia no hay una jerarquía. Militar, en la política no hay una jerarquía. Hay que saber respetar. Claro, hay situaciones en las cuales las reglas son simplemente injustas. Entonces, pues, pero tenemos que tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Sunday quiso romper las reglas, desacatar órdenes, y luego cuando le tocan las consecuencias, ¿cómo se pone? ¿Os acordáis cómo se puso en el hospital? Miedo. ¿Okay? Brashear también arriesgó el pellejo para salvar a dos, que pierde la pierna, se despierta. ¿Cómo reacciona él en comparación? ¿Okay? Se controla, ¿no? Claro que le duele. O sea, le vemos la escena, la frustración, su pierna amputada, su esposa la ha dejado, su carrera parece que acabada, y ahí está la frustración. Y ve el cuadro de su padre. ¿Okay? Pero no se quiebra, no es que no siente. Todos sentimos. La cuestión es qué hacemos con esas emociones. ¿Okay? ¿Quién está en control? ¿Nosotros o las emociones? ¿Nuestra voluntad prevalece? ¿Nuestro raciocinio? ¿O andamos como caballos desbocados? Eso se aprende. ¿Okay? Ok, ¿por dónde vamos? 14, gracias. Perdón, similitudes. Ambos toman iniciativa de alguna manera, son proactivos o iniciativa, aunque ya hemos platicado de Sunday a veces los efectos que tiene, pero de pronto también similitudes, pero uno un poquito más perverso, el de Sunday. Ambos tienen carácter, pero uno... ¿Competitivos?
Ambos son competitivos. competitivos. Ujú. Líderes de- Ah, quieren ser el número uno, alfas, ¿no? Ok, 14. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la historia de Brashear en cuanto a la relación con su esposa? Que tiene su meta y va a ser quien es. Independientemente. Independiente de lo que otros la amaban. O sea, es libre realmente. Pero ella se casó con ese hombre. No es que se casaron y luego después dijo, ¿sabes qué? Cambio de planes, quiero hacer esto. No, cuando ella le conoció, él iba en esa dirección. Sí. De hecho, se ve en el momento en que ella lo va a dejar, ¿no? Ujú. Y él no se presta al capricho de sus manipulaciones emocionales, sino que simplemente él tiene una meta y tiene que llegar a ello. Y si se tiene que sacrificar su familia, él lo iba a tomar, esa responsabilidad Iba a aceptar las consecuencias. también. Dijo, pues que me corten la pierna estorba, que me la corten. Ahí sí que lo que no aporta, no importa. Hubiera sido el tipo de hombre que admiramos tanto en el filme si hubiera capitulado a las exigencias de su esposa. Hubiera decepcionado. Hubiera decepcionado. Irónicamente también hubiera decepcionado a su esposa. Ok, 15. ¿Por qué Sunday y Brashear acaban siendo amigos? Por los vínculos de liderazgo que comparten. Esto es Fidelidad, respeto, ¿verdad? respeto, honor. Ahí Honor. estamos, Sí, ahí está. se consideran reconocen hombres de honor. Hombres de honor. Sí. Se consideran hombres de honor, aunque Brashear viera los defectos en Sunday y Sunday era racista al principio, ¿no? Podían reconocer esta voluntad, el poder, el honor, eran hombres de honor, Se admiraban, ¿no? se admiraban, los dos se admiraban y en base a esa admiración formaron un vínculo de amistad, sí. Era un lenguaje no hablado, simplemente era algo que era como ambiental la conexión que ellos tenían. Sí, porque Brashear quiso ser buzo por él. Ajá, eso, No, él le había inspirado, o sea, le vi a usted eso, que eso me inspiró a mí. ¿Sí? 16. ¿Qué tipo de hombre es el Capitán Hanks en comparación con Brashear? ¿Sabéis quién es el Capitán Hanks, no? Sí, violento. Ajá. ¿Qué tipo de hombre? Tipo de hombre con una autoestima bajo. O sea, Baja autoestima. queriendo pisotear al otro para superarse. Es lo único que puede hacer. Hombre pequeño, mezquino. Ujú. ¿Ok? Que irónicamente desprecia a los hombres de combate. Habla a la Marina sobre la Marina en términos de un negocio. Dice, esto no es un negocio. No es un negocio. Sí. Claro, es así porque nunca, creo, al parecer, se ha sometido a las dificultades de un buzo o de ese tipo de puestos. Simplemente está detrás de un escritorio bien cómodo, sentado, escribiendo papeles o firmando papeles. ¿Qué adversidad tiene ese sujeto realmente? Ujú. ¿Será un wannabe? Sí, es un wannabe el que desea y desprecia a los que son porque le hacen a él sentirse menos. Es el martillito de la cazuela. Ese día al final como que... Ujú. O sea, un resentimiento porque esos hombres le hacen a él sentirse menos. Y en vez de ser bastante hombre como para admirarlos, ¿ok? Busca la forma de rebajarlos, despreciarlos. Sin embargo, esos son los hombres con los que el país depende, cuenta, a la hora de proteger lo que más queremos. ¿Okay? A la hora de proteger a vuestras mamás, vuestras esposas, hijas, etc., no van a ser hombres como el Capitán Hank, con los cuales podéis depender.
van a ser hombres radicales, duros, que gritan, exigen. ¿Sí? No van a ser los hombres que hablan bonito, calladito, y eso no van a ser. Esos hombres son los que van a estar buscando a los hombres duros y rudos, ¿ok? Para que les protejan a ellos y protejan a sus mujeres, porque no son capaces de hacerlo ellos. ¿Ok? Entonces, viniendo de familia militar, no tengo mucho respeto hacia las personas que no aprecian que lo que los soldados en todas partes ponen en la línea. ¿Ok? Porque cuando la patria está en juego, ¿ok? ¿A quiénes buscamos? A los mismos hombres que luego desprecian. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, vamos a ver. 17. Comenten sobre la interacción entre Sunday y Brashear en la escena final ante el tribunal militar. Maldita sea Cookie. ¿Qué más dijo? No me acuerdo. Quiero mis 12. ¿Por qué la actitud y la rudeza de Sunday inspiran a sacar lo mejor de Brashear? ¿Sabes por qué le recuerda todo el proceso que ha tenido Brashear? Como diciendo, esto no es nada. Has pasado como por cosas peores, tu pierna amputada, como diciendo, esto es pan comido, ¿no? Ok, a ver. Por la misma razón que la presión general de Diamante. Ok. Hay una conexión. Nos recuerda Sunday en estos momentos al padre de Brashear exigiéndole que jamás se rindiera. Sí. ¿Entendéis la conexión mental? Y si nunca has tenido a alguien que cuando estabas formándote, gritándote y exigiéndote, simplemente esa programación no la tienes. Hay una especie de, pudiera parecer como de psicología inversa un poco, en el aspecto de que sí, el papá le dice unas palabras, el mejor, etc. Pero todo se le pone difícil a él, o sea, no llegó a un lugar donde lo quisieran hacer crecer y le pusieran todas las facilidades, ¿no? Ajá. Como a los otros blancos. Cuando le pregunta a Joe que por qué lo quiere hacer, que dice, porque dicen que no voy a poder. Como que es una motivación extra, además de lo que le dice mi papá, además de la experiencia, el hecho de que no quieran que se pongan en mi contra, me saca lo mejor de mí, ¿no? Me llama la atención porque es una especie de psicología inversa. ¿Cómo crece el músculo? Sometiendo el esfuerzo, Okay. exigiéndole. Okay. Pero entonces aquí es interesante, se me hace fenomenal. Me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado de Brashear si hubiera tenido las facilidades ya en el ejército, si hubiera sido como los blancos y le hubieran dado todo, hubiera llegado a ser lo que es? A lo mejor no. No hubiera llegado a A nada. lo mejor no. Entonces, por eso esa parte se me hace como importante, ese tipo de motivación. ¿Cómo crece el músculo? Lo que pasa es que se rompe y cuando se rompe se repara. Ah, exacto. Bajo presión, bajo esfuerzo. Y si dejas de ejercitarlo, ¿qué sucede? No hay músculos. Se atrofia, se pierde. ¿Sí? Use it or lose it. Lo usas o se pierde. Ese es principio fundamental de la biología y de la evolución. Nosotros todavía tenemos al final desde la columna vertebral los vestigios de una cola. De hace millones de años atrás en nuestra evolución, cuando éramos primates en los árboles y teníamos una cola. Dejamos de usarlo, descendimos de los árboles, dejamos de usarlo, se pierde. ¿Por qué? Porque no aporta nada genéticamente y desaparece. El cerebro humano, comparado a lo que era hace 70.000 años, está disminuyendo. Porque hace 70.000 años la cantidad de información que tenía que manejar un Homo sapiens sapiens, ¿okay? Comparado para sobrevivir, ¿sí? O sea, en cuanto a qué plantas se pueden comer, qué plantas no, cómo sanarse, cómo cazar esto, lo otro más. O sea, comparado a lo que hoy en día muchas personas necesitan para sobrevivir. Vamos a suponer que trabaja en una fábrica, lo único que le toca es apretar un botón todo el día. ¿Qué es lo que tiene que aprender? Apretar un botón. Y ya con eso
ha sobrevivido puede pasar sus genes. Entonces, pues, no ocupa el cerebro. ¿Me explico? No lo estoy inventando, esto son cuestiones paleoantropología, esto es cuestión de biología, lo sabemos. La versión Shoda en una casa, ya aterrizado, digamos, ya en una familia, en tiempos actuales, están los padres, están los hijos. Una manera de hacer este efecto con los hijos, no te doy nada si no te lo ganas, ¿no? O sea, cualquier cosa no te lo doy si no te lo ganas. Es una especie de me lo tengo que ganar, tengo que esforzar, si no, no me lo da. Es como una manera de lograrlo, quiero tal cosa. Que quieres arruinar a un hijo, dale todo. Tal calificación, si no, no. Haces esto, si no, no. Y Todo, tengo que hacerlo, si no. Todo en base de esfuerzo. Que sepan la verdad de la vida. La vida no te debe nada. Nada. ¿Qué te debe? Nada. Todo te lo tienes que ganar. Todo eso. Si se establece desde que son pequeños, mira, como padres nuestra responsabilidad es, darlos de comer, asistencia médica, pues ropa para que no estéis ahí enseñando el trasero cuando salgáis, ¿no? Yo durante años tenía 2 pares de pantalones. Si quería más tenía que trabajar para ellos. Claro, cuando trabajaba para mi padre, cuando me daban dinero no me compraba pantalones, me compraba libros de artes marciales. O trajes de arte marcial, no me interesaban los pantalones. Cualquier cosa más allá tenía que trabajar para que me lo dieran. ¿Sí? Entonces, te acostumbras a la idea de quieres algo, esfuérzate. Y llegas a valorar las cosas más. Todavía tengo un equipo de dibujo lineal que me dio mi padre para trabajar cuando tenía 10 años. Todavía lo tengo por ahí. Tiene 40 años. Y lo ocupaba en trabajo, los dibujos que hacía para él. Mi primera carrera, por decirlo de alguna forma, era como dibujante lineal o industrial, como llaman ahora. Hacían las patentes de mi padre. Y empecé, antes de cumplir 9 años, empecé dibujando a lápiz. Y antes de los 10, él pasaba a tinta, porque si fallas en la tinta, se acabó todo. Eran para patentes, muy preciso tenía que ser, y si fallabas con la tinta, se formaba un borrón, fuera, y tenías que empezar de nuevo. Pero ya a 9 años ya tenía la responsabilidad de hacerlo completo, yo. Y me pagaba una miseria, la verdad, que ni las maquiladoras, que por favor, pero... quería algo, tenía que trabajar. ¿Sí? Y así pues creces con una visión clara de en qué consiste la vida. No te deben nada. Sin embargo, rápidamente, pues esa misma condición tenían los demás negros en el barco. Pero nada más en él hizo ese efecto. ¿Por qué en él hizo ese efecto y los demás negros eran, no, aquí solamente hay 3 opciones? O eres cocinero o eres... Te aseguro que casi ninguno de esos cocineros tenía papá. Exacto. Entonces, casi ninguno... En él tuvo un efecto diferente a los demás. Casi En ninguno... él el hecho de que tú no tienes oportunidades como los demás, le generó eso en los demás, ¿no? Los demás aceptaron esa condición y ahí se quedaron, se conformaron, ¿no? En él no, en él fue un reto, no, yo soy más que esto, yo no me voy a quedar aquí. Yo soy más que esto. Pero tengo que demostrarlo. El mundo no va a aceptarlo simplemente porque yo lo diga. Yo tengo que demostrarlo. ¿Sí? Si en nuestra cultura vamos por el mundo diciendo yo soy más que esto, ¿cuál es la reacción? Pruébalo. Creído. ¿Qué más? Prepotente. Wannabe. O sea, eso está mal, hay que ser humilde. Pero no lleva a ninguna parte esa actitud. ¿Ok? Queréis ser superiores, tenéis que
exigiros de una forma superior. Como Sunday, ¿cómo le hablaba a Brashear también cuando estaban en el bar? Que le menciona que sí, simplemente porque rescataste un buzo ahí en un barquito, en un estanque. Tú rescataste a uno, ¿no? Exacto, yo rescaté a ¿cuántos? 6, en tal y cual, ¿te crees que eres mejor que yo? Sí, demuéstramelo. Sí, pero o sea, Sunday se lo ganó, por eso tiene la autoridad y el derecho de decir, yo soy Y fijaros que los almirantes que estaban ahí en el tribunal, tú eres, yo te conozco a ti, él se puede quedar. ¿Por qué? Se lo ha ganado. Porque se lo ha ganado, se ha ganado ese derecho. Y si hubiera sido cualquier otro con el récord de insubordinación, ¿okay? Le hubieran echado de la Marina hace mucho, pero por lo que él había conseguido, ¿okay? Pues lo tenían en cuenta siempre. ¿Okay? Sí. Pero también le habrían echado si hubiera más gente como Hank. Sí, pues sí. Y si hubiera más, y si hubiera tanta gente como Hank, Estados Unidos no sería una superpotencia. Ok, ¿algo más en este punto? ¿Cómo vamos, Luis? No sé. A ver, ¿qué número? 18 Shoret. ¿Creen que hombres como Brashear pueden surgir de familias donde a los hijos se les apapacha, donde se les trata con delicadeza, donde en vez de exigirles con firmeza a dar lo máximo de sí mismos, se les consiente su mediocridad con comodidades? No sé. No. ¿Vemos personajes débiles en el film que fallan, que se quiebran bajo la presión? Sí, Shoret. Sí, Shoret. Que prácticamente está diciendo mi mamá, ¿no? El buzo que está ahí atrapado. Me saquen de aquí, mi mamá. ¿Cómo creen que fueron creados esos individuos? Muy diferente a cómo fue criado Brashear. Muy diferente, porque Brashear no tenía la opción. Su padre dijo, o sea, desde muy pequeño, no me falles, sí. Shoei ni siquiera tuvo el suficiente valor para darle la medalla de honor que le dieron al otro. No, por el racismo no podían dárselo a un negro. No, pero inoficialmente el otro, por su cuenta. O sea, pasar solo... Sí, pasar personalmente. No. Así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que le faltaba a ese individuo que recibió una medalla por algo que no hizo? Le faltaba honor. Le faltaba honor. Y si no es... Él mismo tenía que haber dicho, si hubiera tenido honor, yo no me gané esto, No lo hubiera aceptado. no lo voy a aceptar. 19. ¿Qué tienen en común Brashear, su padre y el comandante Rage de After Earth? Hombre, yo no. Se exigen, De Shoret. acuerdo. Se exigen, hombres de honor, Se Ok. exigen, saben exigir se exigen y saben exigir, y marcan el estándar. marcan y saben inspirar a la gente debajo de ellos para que hagan lo mismo. Sí. Porque independiente de su padre, el padre de Brashear, aparte de no tener, o sea, de no tener ninguna carrera ni nada, simplemente en la fotografía, el porte que tiene, se Ujú. ve. Independientemente de su conducta y todo que vemos, pero simplemente al ver el individuo en la fotografía, el porte que tiene, no es un hombre sumiso, se ve desde el carácter. Es un hombre orgulloso, Sí. con dignidad, a pesar de que no tenga educación formal. Por eso digo, el capitán Hanks seguro que tiene un título, una maestría y es un hombre patético. Tiene experiencia en el pie. Escribió un manual sobre algo que nunca había hecho. ¿Qué patético es eso? ¿Sí? Es como, imagínate un hombre que escribe un libro de cocina y nunca ha entrado en la cocina. Es patético. Al punto que quiero llegar es que no es simplemente cuestión de libros o títulos, es cuestión de carácter. O sea, hay muchas cosas que van en la hambría que no tienen que ver con educación. Y sin eso, ¿okay? Sin esas cosas que podemos decir intangibles, ya no se pueden tocar y eso, ¿okay? Sin eso, pues uno puede educarse y acabar como Hank. ¿Sí? Ok, 20. ¿Qué es lo que demuestra Brashear que podemos atribuir a su padre, ya sea por formación, por inspiración o por motivación? ¿Acaso no es lo mismo que el comandante Rage trata de inculcar en su hijo?
¿Qué es? Pues realmente todo eso. O sea, todo lo que es Brashear se le puede atribuir al padre. ¿Y qué es lo que trata de transmitir el comandante Rage a su hijo? ¿No es lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo que el padre de Brashear transmite a su hijo? ¿No? Sí, sure. ¿Lo reconocéis? ¿Os dais cuenta? Okay, y eso no se transmite con palabras bonitas y suaves. Simplemente no funciona así. Ok, 21. ¿Qué creen que sintió el hijo del Brashear al ver a su padre superar esa prueba en la corte? ¿Qué le transmite a su hijo con su ejemplo? Pues se siente orgulloso de ver quién es su papá. Y por lo tanto, si ese es mi papá, Yo quiero ser como él. No Ajá. puede ser él también. yo tengo, No puedo ser menos. no puedo ser menos. Es el deber. No puedo, igual que él no falló a su padre, yo no debo fallar al mío. ¿Okay? Es una cadena. Ok, 22. A pesar de que la esposa se opuso a su carrera, o sea, al final le dice lo siguiente, al final de la película, dice, el hombre con el que yo me casé nunca se rindió ante nada un solo día de su vida. Comenten. Paradójico, ¿no? Paradójico. Pues así son las mujeres. Ok. He conocido a una o dos. Ok. A ver. 23. ¿De qué trata este filme? ¿No se trata también de hombría, heroicidad y paternidad? De todo. Ok, 24. ¿Por qué será que la historia de Latinoamérica y la historia reciente de España se ve ausente de héroes en comparación con otras culturas como la americana? Porque en esta cultura no se exigen. No se exigen y cuando alguien trata de exigir, Lo quieren rebajar. Se le rechaza, se aborrece. ajá, Quieren rebajar el nivel de la mediocridad. exacto. Trata de sobresalir, te tachan de creído, soberbio, prepotente. Ok, Trata de afirmar una autoridad, de imponer un régimen de disciplina y te tachan de nazi. Prácticamente, ¿no? Pero yo también la misma cultura fomenta precisamente la no competencia, la no competitividad. Ujú. ¿Por qué? Porque se cree que vas a hacer sentir mal a otros. Y los últimos serán los primeros. Y que todos somos Ok. iguales. Bienaventurados los miserables y mediocres, que de ellos serán el reino de los cielos, ¿no? Pues los últimos serán los primeros, es una estupidez. Los últimos son los primeros en ser comidos por el tigre. Y no pasan sus genes, sí. Algo que me fijé yo cuando primero vine aquí de Estados Unidos, llegué a Sinaloa. Allá para educación física, pues haces carreras, haces pesas, haces todo tipo de deporte y es muy competitivo. Ajá. Si ganas, pues eres ¿Allá dónde? en Arizona. Ah, ok. Ajá. Sí. Hay un nivel de competencia alto, sí. Ujú. Y cuando llegué a Sinaloa, el maestro de educación física no estaba en forma, él estaba sobrepeso, estaba sentado así, con un hueso, estaba pitando, y váyanse a jugar básquet, lo que sea, y no importaba. No como allá que te exigen a ser el mejor. Ujú. Ok, pues por eso ellos son primer mundo y nosotros vemos héroes en sus películas. ¿Sí? Nunca he visto a un profesor de educación física en forma aquí en México. Pues yo en España me acuerdo, don Juan, que era era nuestro maestro de lenguaje y también lengua y sociedad y geografía y también educación física. Era lo más cercano a estar en forma, pero tenía una panza, o sea, sí, lo sé, sí, había una mano No por ahí. solamente de educación física, sino que hacen artes marciales. Artes marciales, o sea, ¿cómo puedes respetar
a lo que representan si entras en el dojo y el cinturón casi no le llega al maestro. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Me equivoqué, era sumo, vaya, claro. O sea, ¿qué es lo que está transmitiendo? Por supuesto, pues con los años uno no es el mismo que era cuando es joven, pues claro. Okay, pero tiene que haber un nivel de autodisciplina que transmites en tu forma y figura, en tu presencia. No importan los años. Ok, ¿por dónde iba? Rápido. 25. Uy, 25. Al final del filme vemos muchas características que podemos concluir propias de la hombría, de la heroicidad y de la paternidad. El proceso mediante el cual transmitimos de padres a hijos esas cualidades de heroicidad y hombría. O sea, ¿entendéis? Paternidad, proceso mediante el cual se transmite de padres a hijos esas cualidades de heroicidad y hombría. Creen que se pueden lograr sin una formación rigurosa. Rigurosa, disciplinada, estoica, espartana, y aquí esto y no consentida o mimada. Tengo una errata aquí, ¿ok? No consentida, o sea, rigurosa, disciplinada, estoica, espartana y no consentida o mimada. Esté corregida ahí. ¿Sí? ¿Se puede? No se puede. Ok, 26. ¿Cuáles van a ser los resultados de muchachos formados sin los rigores de una disciplina fuerte, exigente, guerrera? ¿Se lograrán hombres de la talla de Brashear? ¿Acaso los atributos de Brashear no son indispensables para sobresalir en cualquier camino en la vida? O sea, son dos preguntas. En realidad, ¿se pueden lograr hombres de la talla de Brashear sin una disciplina fuerte, exigente? Okay. ¿Y acaso esos mismos atributos no son indispensables para cualquier cosa? ¿Quieres ser pintor? ¿Quieres ser escritor? ¿Quieres ser filósofo? ¿Quieres ser médico, cirujano? ¿Acaso no son esas los mismos atributos que él muestra que para destacarse en cualquier cosa? ¿Me explico? Sí. ¿Acaso los atributos que él demuestra, nos ha demostrado en el filme, no son indispensables para vender carros, para lo que sea? ¿No? Sí, Carlos, te veo ahí. ¿Me expliqué? No, es que tanto en la anterior como en esta está hablando de atributos. Hemos mencionado, estamos yendo muy rápido, ¿no? Hemos mencionado varios, pero ¿había algún otro característico, atributo más, además de los que hemos dicho en la pregunta anterior y en esta? Vemos muchas características que pudimos concluir propias de la hombría y ahorita lo sigue mencionando. Okay, ¿cuáles son las características que se ven? Que demuestra Brashear. Pues ya se mencionó, ¿no? Persistencia, autoexigencia, cero autocompasión, responsabilidad, control, muy importante, autocontrol, control sobre las emociones. ¿Qué más? Voluntad al poder. Quiere ser el mejor, número uno, no quiere ser número dos. No simplemente pues voy a terminar, no. ¿Sí? Pero también si el ser el número uno va con un propósito, no solo el de presumir, soy el número uno y tú un perdedor, sino que es un propósito no solo para él mismo, sino que para la... ¿Cuál es la naturaleza de su carrera? ¿En qué consiste la carrera esta de buzo? Rescate. ¿Sí? ¿Más o no me parece? ¿Te pasan pocas? Ok. Bien. Ok, 27. El mundo está lleno de wannabes, but too scared to become. Aquellos que desean ser, pero son demasiado miedosos para atreverse a ser. Ejemplos: jóvenes adictos a leer libros, ver filmes o jugar juegos donde los protagonistas son guerreros, soldados, héroes o pertenecientes a órdenes marciales, mientras que ellos mismos no solamente no se atreven a practicar las artes marciales, artes de guerra, sino que expresan un desprecio hacia las mismas o hacia cualesquiera que las practican. Por lo tanto, enmascarando su propia falta de autoestima tras un escudo de desdén.
Vivimos en una cultura de heroicidad vicaria, ¿os acordáis lo que expliqué? O sea, en vez de ser héroe uno mismo, se satisface viendo a otros en la pantalla siendo héroes o en los libros. Es decir, donde los jóvenes no aspiran a ser héroes en sus propias vidas, sino que se conforman con la heroicidad de personajes ficticios. Comenten. Parece que el ser héroe no está en los memes de la cultura. Entonces, durante años no ha habido nada en Latinoamérica. Podemos ver el caso del Che como una, ya lo he dicho, una mutación en los memes. Repentinamente salió, pero fuera de eso, ¿dónde hay más? Solamente en otros países. Lo he mencionado muchas veces, y en la bitácora del capitán Julio Wolf, de niño capto mis experiencias llegando a España, acostumbrado a todos los superhéroes de Estados Unidos. Llego a España y ¿dónde están los cómics de superhéroes? No tienen cómics, no tienen caricaturas de superhéroes, los suyos son cómicos, personajes cómicos, te ríes de ellos. Sí. Es un entretenimiento, no un entendimiento. No sé cuándo se va a ver ese tipo de películas de héroes, no hay un entendimiento más allá que lo que le satisface por 2 horas y lo emociona 5 minutos al final de la película, llora y regresa a su casa y no existe nada que pueda traer consigo mismo de la película. No les inspiran a un cambio en sí mismos, no les inspiran a superarse. O sea, tuvo el mismo efecto de un caramelo. Bueno, pero ni siquiera te da las calorías, ¿no? Pero sí, es una distracción. Ahí está. El último héroe. Don Quijote. El héroe, la figura heroica por excelencia, universal. Pero el mensaje de Cervantes a toda la hispanidad, que a principios del siglo XVII, él siendo soldado y héroe, era que ya no se aceptan héroes en nuestra cultura. Para que nosotros los latinos aceptemos héroes, tenemos que poder reírnos de ellos. Porque con nuestra bajísima autoestima, cualquiera que sobresalga, la atacamos porque nos sentimos pequeños. Muy diferente a Estados Unidos y su cultura, que valora la superioridad, la idealiza. Héroes a punta pala. ¿No? Marvel Comics, DC Comics, y nosotros vamos a verlos. Lo aceptamos en ellos. ¿Qué implica el que aceptemos heroicidad en los americanos, pero no en nosotros? ¿Qué implica eso a nivel psicológico-cultural? Pensamos que son mejores que nosotros. Ok, y por lo tanto... ¿Colonización? ¿Colonizado? Sí, y pensamos que son mejores y por ende, por conclusión... Nos sentimos inferiores. Inferior. Exactamente. Nos sentimos inferiores. Nos sentimos inferiores. Ese es el problema. Y exactamente, es el resultado de la colonización. ¿Ok? Es una cultura durante 500 años colonizado para ser inferior, para ser mano de obra barata. Landscaping, exactamente, jardineros. Todos sabéis cuál es el chiste de los americanos, ¿qué es un mexicano sin podadora? Desempleado. Un desempleado. ¿Sí? O vendiendo naranjas, así pasan en películas. Vendiendo naranjas, tapetes. El show de plasta en las películas, ¿no? Cuando ponen a un personaje mexicano, ¿cómo nos ven a nosotros como mexicanos? El desobediente, el insubordinado, o sea, el que no respeta autoridad, Pues, el flojo. pues, Luego ponen los pelones, cholos,
ese tipo de personas para los mexicanos. Si vemos cómo representan esas mismas películas que vamos a ver, para ver héroes, cómo representan a los latinos en general, flojos, deshonestos, What's up, Holmes? criminales, narcotraficantes, Mal hablados. mal hablados, o sea, todo pero ¿nos inspiramos nosotros a levantarnos? No. ¿Y cómo vamos a levantarnos si ante cualquier figura de autoridad que nos exija le tachamos de malévolo, dictador, como si eso fuera necesariamente una cosa mala? Pero bueno, eso ya es otro curso. ¿Me explico? O sea, estáis empezando a abrir un poco vuestra perspectiva ante la realidad. Ok, 28. ¿Cómo demuestra el film el adagio central a la hombría de primero lo que debes hacer, luego lo que quieres hacer? Primero lo que debes hacer, luego lo que quieres hacer. Hay una escena que ejemplifica muy bien esta parte, ¿no? Salen de su descanso, todos se van a la fiesta y él se va a estudiar, ¿no? Ajá. Todos se van a la fiesta, el fin de semana, ¿no? Y él tenía que aprender sobre esas leyes y él se fue a la biblioteca a estudiar. Exacto. Okay. Hubiera preferido quizás hacer otra cosa con su tiempo libre, pero entendía, si yo quiero lograr esto, debo hacer esto. Esto es lo que tengo que hacer para lograr mi meta. Ahí está, no puedo cambiar el mundo para que favorezca mi comodidad. No, yo tengo que superar las adversidades que se me ponen por delante para lograr lo que yo quiero. Le agregamos sacrificio a las características hoy. Es una especie de sacrificio. Sacrificio, muy bien. Heroicidad, pues sacrificio. Sacrificio a una causa, a una idea. Sacrificio, ¿sabéis de dónde viene mis alumnos? ¿No? ¿Sabéis de dónde viene la palabra sacrificio? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Hay entre los ultracatólicos, ¿alguien sabe lo que significa sacrificio? Siempre me he divertido mucho cuando era profesor de religiones en la universidad, atormentando a los religiosos, porque nunca leen su Biblia. Son de los más ignorantes de su propia religión. Sacrificio significa hacer sagrado, convertir en algo sagrado. ¿Sí? Convertir a algo sagrado, convertir algo en sagrado. ¿Okay? Hacemos el sacrificio para convertir a algo en sagrado. La memoria de su padre, el honrar esa memoria, etcétera, para él era sagrado. ¿Sí? Y se sacrificaba para lograrlo. No solo en la cultura americana o afroamericana, sino que está en otras culturas como la japonesa. Por supuesto. O sea, no hay nada aquí que no aplique regularmente en la cultura japonesa, pero claro, son unos radicales que te miden la cintura para ver cómo andas de sobrepeso, y si te has pasado, pues no tienen tolerancia, te mandan a tu casa. Uy, qué malos son. Pero vaya que hacen buenos carros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Okay, va cayendo la ficha. 29. ¿Puede haber hombría sin heroicidad? No, porque heroicidad implica sacrificio. Somos seres sociales. Queremos jerarquía en esa sociedad, que esa posición de autoridad viene con una responsabilidad. Cuanto más alto subes en la jerarquía, más responsabilidades tienes por los que están debajo de ti. El capitán del barco teniendo la responsabilidad máxima. Okay, va a ser el último en acostarse y el primero en levantarse.
Y cuando, ¿sabéis? Ley marítima, cuando el barco se está hundiendo, ¿quién es el último en salir del barco? Capitán. El capitán. ¿Ok? Pues sí, él manda, pero con esa autoridad viene una tremenda responsabilidad. Fijaros, incluso en esta mitología moderna que es Marvel Comics y eso, ¿no? Todos los que estáis familiarizados con Spider-Man, seguramente estaréis familiarizados con las palabras de su tío Ben que le dice, con gran poder viene gran responsabilidad. ¿Sí? Ok, entonces, pero eso es parte de la cultura americana. Que todos lo apliquen, no, pero los que no lo aplican son los perdedores, los que están en el gueto, los que acaban en pandillas, etc. E incluso en las pandillas tienen un sentido de jerarquía y responsabilidad dentro de la pandilla, claro. Ok, ¿cuánta heroicidad hay en sus vidas? Ok, dejaremos esa con puntos suspensivos. ¿Puede haber paternidad sin hombría? ¿Puede haber paternidad sin heroicidad? No. Ok. 30. ¿Cuál es la relación entre la hombría, la heroicidad y la paternidad? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál diríais? Directas, son como caras de la misma moneda. Ah, exactamente. Okay, las dos caras y el canto. Son tres facetas de lo mismo. Okay. Lo máximo que puede aspirar un hombre es a ser reconocido como un buen padre, ya sea a sus hijos o a su comunidad. ¿Cómo ven los sudafricanos o cómo veían a Mandela? ¿Sabéis algo de Mandela? ¿Algunos de vosotros? ¿Cómo veían los hindúes a Gandhi? ¿Sabéis algo de Gandhi? ¿Cómo veían los afroamericanos en su día a Martin Luther King Jr.? ¿Okay? Una figura paterna, alguien que se ha sacrificado para su beneficio. Por eso, los dioses simplemente son proyecciones de lo que más, de los atributos que más valoramos y admiramos, universalmente en las culturas, ¿no? En la cultura del Medio Oriente y occidental, pues está Dios, Yahvé, Alá, como queréis, es la misma figura, ¿ok? Y en las religiones del cristianismo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Okay? ¿Qué indica eso? Lo máximo que se puede ser es padre. Desde luego, para un varón viene a ser eso. ¿Sí? Ok. Y claro, me toca decir ahora, con eso no quiero menospreciar en lo más mínimo, ¿ok?, el rol de la madre. Ya hemos dejado, espero esté bien claro, que sin que la madre haga su trabajo, ¿okay?, no va a funcionar. ¿Okay? Es trabajo necesita la función del padre. En algunas culturas no es el papá el que se encarga de la formación de los hijos. Es el tío, uno de los tíos, hermanos de la madre. Pero es una figura varonil, una figura masculina. ¿Sí? O sea, ahí está la figura, ejerciendo lo que en nuestra cultura asignamos al papá. Y si papá no está, ha muerto, lo que sea, ¿significa que el muchacho se va a echar a perder? No, no necesariamente. Alguien más puede ejercer esa función. ¿Habéis visto rápidamente la película, en inglés se llama The Power of One? La vamos a estudiar un día. Sí, sure. ¿La vimos aquí? La fuerza de uno. Sí, sure. ¿La conocéis los que no la habéis visto conmigo? El papá, la mamá muere, el papá siempre estuvo ausente, tiene un muchachito, no sabe qué hacer con él, se lo lleva a un amigo que es profesor de música y es un hombre muy erudito, y
va criando al hijo, él le enseña materias como biología y etcétera, pero pues es un hombre de letras, no es un hombre así físico, entonces dice, pues tú necesitas completarte, y le lleva a boxeo, aquí un maestro de boxeo, para completar la formación del muchacho. O sea, no tiene que ser necesariamente esa figura, si no está o es incompetente como en el caso de Sunday, no el mejor ejemplo, pues hay más remedio, hay otros, sí. Pero él se vendría siendo como tipo la formación también del guerrero, ¿no? Pues sí, pues. Conocimiento, alguna disciplina. Y que era marcial. Brashear. También. Pues que era Brashear, un soldado, que son los guerreros modernos. Estamos hablando de lo mismo. Que el guerrero, ¿para qué se prepara? Para. La guerra. Ok, y para cumplir, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo reconocimiento que puede recibir un guerrero por parte de su cultura? Ser un héroe. Ser un héroe. El guerrero se prepara para actos de heroicidad. Ok. Y en muchas culturas, a lo largo de nuestra evolución como especie, ser hombre y ser guerrero eran una misma cosa. Ok, 31. ¿Es Brashear representativo de los hombres de la cultura hispana? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. Ok. Brashear marca todo lo que está ausente aquí en la cultura hispana. El ejemplo de Brashear es todo lo que no hay. Todo lo que no hay aquí. Pues en Brashear vemos el resultado y el método, el proceso. ¿Quién lo representa en la película? No, el proceso. O sea, Brashear representa el resultado. ¿Okay? Y el proceso para llegar a ese resultado. El padre. El padre. No podéis esperar hombres del calibre de Brashear si no vais a tener padres como el padre. Es que no podéis tener los resultados si no estáis dispuestos a aguantar. No aguantar. ¿Okay? No estáis dispuestos a honrar y admirar el método. ¿Sí? Sin presión te quedas en carbón. Tú decides si quieres ser carbón o diamante. Nadie, o sea, todos estáis aquí, iba a decir por vuestra voluntad, pero sé que no es cierto, pero estáis aquí. ¿Ok? Estáis aquí. ¿Ok? Y está el adagio de, pues puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. ¿Ok? Pues vosotros tenéis que decidir. Es como la espada, ¿no? ¿Cómo se puede formar una espada si no sometiéndolo al fuego, al martillazo, al yunque, ¿no? También. Así es como pues, en la cultura japonesa, en las artes marciales, se emplea mucho la metáfora de la espada. Las espadas más valiosas, el acero de mejor calidad, se somete al fuego y se dobla y se martillea 1000 veces, una tras otra, tras otra. Así es como se forma un hombre. Así es como se forja un guerrero. Así es como se forja un espíritu que prefiere morir a ceder. ¿Sí? Así es como se forman hombres de ese calibre. Así es como, gracias a suficientes hombres de ese calibre, lo que es la sociedad, la cultura afroamericana pasó a ser esclavos a tener un presidente. Y todo tipo de hombres destacados. ¿Cómo se llama el astrofísico Tyson. Neil Tyson, ¿okay? deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Es el número uno de los más reconocidos en el mundo. No solamente estamos hablando de deportes. ¿Okay? No estamos hablando solamente de deportes o de canciones. No. ¿Okay?
¿Algo más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Ideas? Iba a decir algo más, pero se me fue. Entonces, sí, ya sé. La tarea para el mes que viene, ¿ok? Para aquellos, bueno, para todos. No me importa que hayáis visto la película After Earth, vedla de nuevo. ¿Ok? Tarea preinicial, verla de nuevo. Segundo, hacer una lista de los temas que os parecen, ¿ok? O 4 listas si queréis, interesantes, irrelevantes, chocantes, decepcionantes. Bueno, para los que lo habéis hecho ya, comparar, hacerlo otra vez y comparar vuestras respuestas ahora a las que teníais anteriormente. ¿Ok? Preparaos para discutir esas 4 categorías. ¿Temas importantes? No. ¿Decepcionantes? Interesantes, irrelevantes, chocantes, decepcionantes. Puedes descargarlo del grupo en Facebook. Y hay una lista aquí de archivos asignados al presente programa. ¿Ok? Entonces, sin que cambiemos nuestras formas de pensar, nada va a cambiar. Entonces, 1 a 2. O, aquí volviendo a la cuestión de disonancia cognitiva, o decidís, quiero llegar aquí, o aquí, y por lo tanto acepto el método, o rechazo el método y estoy a gusto donde estoy. Voy a decir una cosa, podéis estar 10 metros bajo el agua. ¿Os sirve de algo subir 9 metros? 9 metros y medio. 9 metros y 99 centímetros. Okay. Hay algunas cosas en la vida en que uno tiene que ser radical. Todo o nada. Hay otras, la mayoría de las cosas, pues un poco de ejercicio es mejor que nada de ejercicio. Pero hay algunas cosas en que simplemente es todo o nada. Es triste cuando veo a jóvenes que no están inspirados a ser héroes, que simplemente se conforman con ver la heroicidad de otros en una pantalla. Es triste para mí, porque es un desperdicio. Es un desperdicio de oxígeno, de espacio, de una vida, de vidas. Y en el caso de la cultura latina es un desperdicio de centenares de millones de vidas. Algo tiene que despertar entre nosotros un tipo de indignación, decir, no, somos mejores que esto. Esto no es aceptable para nosotros. ¿Okay? Nos tiene que quemar por dentro que para otras culturas nos representan, nos captan con el no más. ¿Saben el no más de Durán? Que simplemente su frustración, su berrinche, porque le estaba pegando Sugar Ray y no quiso responder a la campana. Por favor. Pero no tuvo la visión de reconocer que no estaba representándose a sí mismo solamente, estaba representando a centenares de millones de individuos que en el resto del mundo se les ve como inferiores. Y él acabó confirmando esa percepción. Alguien tiene que agarrar el toro por los cuernos, ¿okay? Y lidiar con él. Igual que ha sucedido en la cultura afroamericana. Muchos han acudido al llamado. Como Brashear, como Frederick Douglass, como Martin Luther King, etc. Vamos a terminar leyendo, por favor, Gustavo, con tu voz, locutor. Manifiesto. Es durante las grandes crisis cuando los hombres demuestran su verdadero metal. Muchos, demasiados, ante las primeras amenazas de tormenta, se desentienden del mundo y se escabullen como viles alimañas a la oscuridad de sus madrigueras y escondrijos. Otros, los legionarios del cambio, esperan atentos al llamado de generales y profetas que los guíen e inspiren en la misión redentora. Y aún otros, enfrentados con la tempestad que amenaza nuestra destrucción,
Impulsados por el fuego de una gran pasión, por la rectitud y el amor al prójimo, extienden sus alas contra el vendaval y se comprometen, hasta con su último aliento, a nuestra protección. Estos han sido y siempre serán los dragones guardianes de nuestra sociedad. Que os toca a vosotros decidir si queréis ser dragones o alimañas. Ok, yo no tengo la autoridad para decidir por vosotros. Ok, pero es cuestión de todo o nada. Ok, muy bien. Gracias, Johnny. Armada. Bueno, además de todo esto también bueno, la frase esta del papá, ¿no? Que creo que aquí es donde entraría. Bueno, es en la que Hay sigue. muchas preguntas, Es en la ok. que sigue, Si no llegamos a eso, anótalo Sí. vamos a seguir. Número 5, ¿verdad? Sí. Las últimas palabras del padre Bashir incluyen: y cuando se ponga difícil, o sea, las cosas cuando se pongan difíciles y se pondrán, no me falles jamás. No me falles. Okay? Don't quit on me. Okay? Compromiso personal conmigo, como tu padre, no me falles. Ahora vete y no vuelvas aquí. Puntos suspensivos en mucho tiempo. O sea, no lo está echando, lo que no quiere es que vuelva al hoyo del cual el padre se esforzó para que él pudiera tener lo único que el padre podía darle para que él saliera y no cayera al mismo hoyo. Comenten sobre toda esa escena, el mensaje y las emociones del padre y el efecto sobre el hijo. ¿Es el padre un hombre insensible, sin sentimiento hacia su hijo? Comenten sobre toda la escena. Todo lo contrario, o sea, ahí es la confusión del amor y no el amor, es un verdadero amor. Ahí está. Y me imagino que ahí el no me falles también incluye como el honor, no como que el apellido. ¿No? Tienes un apellido, tienes un nombre, pues tú representas no solo a ti o a mí, sino que a una familia, ¿no? Y los que vienen atrás de ti. Por supuesto. Sí. Pero también, como menciona, no creas en promesas, que también él necesita esforzarse para lograrlo, no simplemente que alguien le vaya a decir. Dicen, sí, voy a venir. Y no se lo creen ni ellos, se le ve en la cara. ¿Ok? Sí. Además tiene un concepto del deber, porque le dice, bueno, tú trabajas como si fuera, como si fuera mío. O sea, también habla de responsabilidad y compromiso, aunque no es su tierra. Da lo mismo, era que fuera de quien fuera, él se comprometió a hacerlo, había que hacerlo. Ok. 3. ¿Qué saben de las circunstancias sociorraciales en los Estados Unidos de la época en la que Bashir se cría y en los que se encara para desarrollar su carrera militar? Ok, Gustavo. A la época de los derechos civiles. Antes de. Bueno. No tenían. 1965 es cuando por fin se firman los derechos civiles, 2 años después de que yo naciera. Okay. Carl Bashir, la época de mi padre, en esos días los negros no se les permitían ni ir a la biblioteca pública. ¿Sí? Aún había linchamientos. Aún había linchamientos. Cuando yo era pequeño, en Nueva York, a otro ingeniero negro trabajaba en la IBM como mi padre, pusieron una cruz en llamas delante de su casa. Estamos hablando finales de los 60. ¿Okay? Para que os hagáis una idea. Okay. Número 4. ¿Cuáles son los atributos, las características, las herramientas mentales que Bashir trae consigo a la Armada que le permiten superar los obstáculos que se le presentan a lo largo de su carrera militar? ¿Dónde adquirió estos atributos, esas características, esas herramientas? ¿Creen que si su padre hubiese sido un hombre débil, consentidor y delicado, Bashir hubiera logrado lo que logró como adulto? Las características es ser el mejor, no rendirse, o sea, ante cualquier circunstancia. Exigirse para ser el mejor, no aceptar la rendición. ¿Qué más? El compromiso, responsabilidad. Compromiso, responsabilidad, ¿algo más? Y cómo influye su padre, siempre es una presencia constante en toda su vida. A todo momento está su fotografía, su radio y está en la memoria de... ¿Os acordáis de Michael Jordan? Sí, sure. ¿Quién era la figura en su mente que siempre le estaba inspirando, motivando para ser el número 1? Su papá. Okay, no me digan que un papá exigente no es indispensable, que
o no es tremendamente importante para que alguien sea excelente. ¿Okay? ¿Algo más? ¿O creen que si el papá de Brashear hubiera sido un papá consentidor, o él hubiera logrado lo que logró? No, Shodai se hubiera quedado igual como el padre. Se hubiera quedado igual que el papá. El papá le exigió como todo papá debería exigir a sus hijos: sé más que yo. ¿Okay? Eso está muy arraigado en la cultura afroamericana cuando existe el papá. La idea de que mi papá me decía: yo logré alcanzar, no logré porque yo me paraba sobre los hombros de tu abuelo. Tú te paras sobre los míos. A ti te toca llegar más alto para que tu hijo pueda empezar más alto todavía, así que sucesivamente. Que es cuestión de honor, sí. La importancia cuando se estaban subiendo al autobús, todos los otros individuos de color, afroamericanos, no tenían a su padre, estaban solos. Brashear sí tenía a su padre, y eso se refleja en la actitud de ellos hacia sí mismos, lo que se consideran que nunca saldrán de cocineros, diferente a Brashear en el film. Totalmente. Si tenéis tiempo, ver la película Coach Carter, vais a ver afroamericanos sin papá como son unos perdedores versus el hijo de Coach Carter. ¿Ok? Que también, esto es una historia verdadera. ¿Ok? Carl Brashear. Y por cierto, ha llegado al cine, pero historias como las suyas que a peso la docena. ¿Ok? Cualquier hombre de color que veáis, mayor de 40 años, que haya logrado algo en Estados Unidos, tiene una historia como esa o mucho más difícil detrás de él, porque se le exige 10 veces más. Simplemente pues esta ha llegado al cine. ¿Okay? Pero luego son hombres duros, no tienen mucha paciencia con niños mimados, simplemente no la tienen, porque saben lo que es presión de verdad. ¿Sí? Además que todo eso, las ganas que tenía él de estar en el ejército, ¿no? Desde pequeño, además de todos estos atributos, ese deseo de ser buen punto. Alguien, se ve en el cómic, ¿no? Que tiene sus desde niño tiene esa ilusión, ¿no? Es una motivación también, además de los atributos y cualidades. ¿Y por qué tiene esa motivación? ¿De dónde surge? La insistencia del padre. Sí. Ajá. No solamente la motivación, sino atreverse también. Atreverse a ser el número uno. ¿Y quién le inspiró la idea de ser el mejor? Su padre. Su padre. Ok. Algo que no mencionamos ahorita y es importante, ¿no? ¿Qué lleva a la... Bueno, ¿os gustó la película? Sí. Okay. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Cómo describirían las condiciones socioeconómicas en las que se crió el protagonista, Carl Brashear? ¿Creen que esas circunstancias tuvieron algo que ver con su carácter de adulto? Venga, rápido. Sí, Chole. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tuvo que ver? A ver, Gustavo. Adversidad, carencias, austeridad. Se crió creyendo que la comodidad y la falta de presión era normal en la vida. No, todo lo contrario. Okay? Hungry hounds hunt. Okay? Perros hambrientos cazan. No aquellos que están acostumbrados a encontrar su comida en sus cuencos. Okay? Bien, tenemos que ir rápidamente. Segundo, ¿cómo describirían al padre de Brashear? ¿Era un hombre mimoso, delicado, consentidor? ¿Qué rol juega el carácter del padre en la formación de Brashear como adulto? Muy importante, Shoda, porque al principio de la película, cuando menciona que hoy es viernes, su reacción y todo, sobre todo ante el tiempo y, ¿cómo decirlo? Se exige a sí mismo. Dio su palabra, menciona la palabra, de mi palabra que iba a terminar el viernes. Le dice, papá, hoy es viernes. Bueno, aún así, de todos modos, hay que terminar. Di mi palabra. ¿Se valora la palabra aquí?
esta sociedad, ¿cuántos